Bienvenidos de regreso a Entrando en Contexto. El día de hoy me encuentro de nueva cuenta con nuestro amigo Lalo. La última vez estuvo muy padre. Tuvimos cosas muy bonitas. Hablamos de cosas bien bonitas. ¿Cómo estás, cabrón? Bien, bien, gracias por invitarme otra vez. Feliz de otra invitación, aprovechar. Qué bueno que estuvo interesante la última vez. A ver si Muy chido. podemos replicar un poco y llamar la atención de la gente esta vez un poco más. El tema del día de hoy está interesantón. Vamos a hablar de pensamientos intrusivos, bien o conocidos también como rumia. ¿Habías escuchado alguna vez eso? Lo platicamos un poquito la vez pasada. Ok. Dimos un pequeño contexto de esa parte, de cómo funcionaba. ¿Qué me podrías platicar? Acuérdate que aquí no hay de que no hay problemas si no sabes nada, entendiendo que pues, no es tu área de especialidad y que pues cualquier idea que me puedas aportar puede funcionar mucho para aclarar dudas. ¿Qué entiendes? La verdad, estoy pensando que qué fue lo que platicamos el otro día ahí. No, dime más o menos qué piensas. Cuando hablamos de pensamientos intrusivos, ¿qué piensas? ¿Qué es un Creo pensamiento intrusivo? que agarras lo que te da otra persona, ¿no? Que te quedas con las experiencias de otros, ¿no? Cosas, pues. Ok, bien. No me En acuerdo. términos más duros o más este, más definitorios, de Ujú. cierta manera, un pensamiento intrusivo se define como ese pensamiento que surge de cierto evento que no tiene de cierta manera relación con lo que está pasando. ¿A qué me refiero? Estás haciendo un proyecto, ¿no? Estás avanzando con el proyecto, estás teniendo resultados con el proyecto y te empieza a llegar una carga de trabajo considerable, por así decirlo, ¿no? Y un pensamiento intrusivo en ese proyecto podría ser, no vas a poder. De estar tú Ok. generando tú toda la estrategia, toda la parte operativa, de la nada te llega ese flachazo de no vas a poder. Marcos, no vas a poder. O sea, que te metes tú solito el pie cuando estás avanzando, pues. Que si todo esto no va a funcionar. No es de que eso tengo, fíjate que tengo cierta reserva, ¿por qué? Porque no es, o mucho psicólogo gestal habla del autosabotaje. La realidad es que tú no te quieres sabotear. No es como que tú quieras tu propia ruina. Sí, claro. Es como de, no me suena lógico. La contraparte que pudiera explicar de una mejor manera ese evento es el hecho de que la situación te está generando algo a ti que te hace actuar en base a ese miedo, a esa angustia, a esa tristeza, para evitar esa sensación desagradable. Entonces, lo donde metes la cuestión, pues, te pones o sea, te pones negativo realmente. En Sí. vez de ser como que no, mejor, pues, no hago Por esto, ejemplo, o mejor lo paso esto, porque puede que yo me equivoque, la riegue, no salga por mí, ya, bla, bla, ese bla. es un pensamiento intrusivo. Sí. Ese pensamiento intrusivo que genera en ti, no tanto negativismo, te empieza a generar una sensación desagradable que va creciendo conforme van apareciendo cada uno de los pensamientos ¿Como por intrusivos. estrés? Ajá. Y entonces dejas de hacer las cosas, pero no dejas de hacer las cosas porque no es porque te autosaboteaste y tú decidiste que el proyecto no funcionara, Ujú. sino porque quisiste escapar de la sensación desagradable. Y al escapar de la sensación desagradable, ¿qué crees que vas a hacer? Pues vas a dejar de hacer lo que te hace pensar que no puedes, Ujú. en lo cual me trae también a otro término, la profecía autocumplida. ¿Qué es la profecía autocumplida? Es cuando nosotros mismos, de cierta manera, comprobamos una profecía que nosotros mismos dijimos, pero que va en base solamente a nuestros actos, el no voy a poder. Cuando yo Okey, empiezo a acá ajá. decirme no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, dejo de hacer las cosas. Entonces se cumplió la profecía. ¿Por qué? Porque no lo hice. Ya, no pude, terminó. Exactamente, ¿ves? No pude. Ujú. O voy a fracasar, voy a fracasar, voy a fracasar. Entras con ese miedo, entras con ese recelo, con ese escozor a la actividad que de cierta manera te provoca ese pensamiento intrusivo y fracasas. Pero no fracasas porque no hayas tenido la capacidad. Fracasaste porque tu atención estaba dividida. A qué me refiero con que estaba dividida? Estaba una parte atenta hacia el evento, Ujú. hacia el mundo real, pero había mucho en tu parte cognitiva, vamos a llamarlo así, si me lo permiten, donde tú solito te estás contando la narrativa de cómo vas a fracasar, vas a Sí, fracasar, voy a vas hacer a esto por fracasar. aquí, voy a mover esto aquí, y aquí va a valer ya. Ya le Y, voy a inherentemente las cosas pueden salir mal, ahí se ¿sí? prestaría mucho con cuestiones, bueno, Dime. lo quiero relacionar de una forma con los deportistas, ¿no? Yo creo, por la competitividad que existe. Uy, Porque empiezas a ver que este está mejor, o el físico, no sé, dependiendo del deporte, qué sé yo, ¿no? sí, no, sí. Entonces, uy, ¿cómo le voy a competir? Uy, me voy a perder. No, mejor no.
A mí me gustaría no clasificarlo, pero poner Yo, por ejemplo, pues lo toco, creo visibilidad. que por ahí se vería Sí, mucho eso. sí, hay mucha visibilidad. Vamos a hacer dos casos muy visibles. Está quien es muy tolerante a la frustración, está quien actúa de manera, compasiva consigo mismo y trata de exigirse y decir: "Voy a hacer lo humanamente posible para ganar", y me voy y está conformado por una disciplina que le ayuda al deportista a Ujú. llegar a su meta. Y hay otra donde el mismo juicio de las demás personas, la misma situación de que tengo que hacerlo porque si no lo hago, no soy nadie, porque no soy el mejor, los obliga no a buscar disciplina, los obliga a autoexigirse. Y esa misma autoexigencia está evitando una sensación. ¿Qué sensación está evitando? El sentirse fracasado o sentir que no lo logró. Okey. Entonces lo hace, lo hace, lo hace, lo hace y lo consigue. Sin embargo, ese tipo de motivación es un poquito más, no vamos a poner esa de poquito ni mucho, más bien es más fácil que se caiga. ¿Por qué? Porque Sí, porque cuando le llega el golpe, ya no va a saber qué hacer. en el primer fracaso van a llegar todos estos pensamientos intrusivos que en algún momento te ayudaron para lograr el triunfo, Ujú. que no vas a poder parar. Ah, ya no pudiste, no pudiste hacerlo, ves, te dije que eras un fracasado, te dije que no ibas a poder. Y ese tipo de palabras tiene una situación muy particular, porque no, siempre lo he dicho de esta manera, no hay persona más invalidante en el mundo que tú mismo hacia ti. ¿Por qué? Si tú llegas y me dices a mí, no vas a poder, pero de cierta manera tú y yo tenemos una relación de llevarnos de esa manera, te voy a decir: "Estás pendejo, güey, sí voy a poder". Si llega un maestro de mi universidad al cual le tenía aprecio y me dice: "Es que Marcos, no vas a poder", probablemente sí le haga caso. ¿Por qué? Porque hay un contexto. Pero al que rajatabla a veces le hago caso, aunque yo sé que no tiene razón, es a mí. El esto va a ir de la chingada, esto me va a pasar, esto se va, yo suelo tener muchos pensamientos catastróficos, que también se puede generar como se puede decir que es un pensamiento intrusivo o una rumia, que es un pensamiento catastrófico cuando pasa algo pequeñito dentro del proyecto, por ejemplo, ahorita en de Mente en Contexto, en este podcast, que pasa algo que no sale bien. Inmediatamente mi mente empieza a generar un chingo de pensamientos intrusivos y de rumia. Ya valió madre, todo el tiempo que invertiste ya se fue al caño. ¿Ves? Te dije que siempre terminamos donde mismo. ¿Qué chingados vas a ¿Para hacer qué te sale este güey otra ahora? vez? Tienes que volver a invitar al pinche Lalo, güey, qué hueva. Todo ese tipo de pensamientos me empieza a generar esa sensación de ansiedad en mi cuerpo y pesadez, Ujú. que irónicamente no me hace pasar a la acción. La rumia o los pensamientos intrusivos de cierta manera tienen una función en nuestro sistema. ¿Cuál es la función? Tratar de encontrar una sensación de control, de que como lo estoy pensando tanto, tengo tantos escenarios en mi cabeza que voy a poder generar tantas soluciones que nada me va a agarrar desprevenido. Sin embargo, hay muy pocas probabilidades de que le atine a todos los escenarios. Eso parte eso platicamos la vez pasada también, ¿no? Que generas tantos panoramas, que cuando Exactamente, no te funciona ya llegas al puro estrés de decir: "Pues ya valió, ahora sí". exacto. Porque generas tantas posibilidades que realmente no pensaste en esta la que te está sucediendo. Y te vas a la chingada, o sea, es como de empiezas con algo chiquito, por ejemplo, no pude grabar la semana pasada, un Ujú. ejemplo, ¿no? Entonces te empiezas a decir: "Verga, güey, ya viene el siguiente martes, no sé cómo qué voy a subir, necesito contenido, ¿qué voy a hacer? Chingada madre, ya te había dicho, Marcos, que tomaras tiempo", y empiezas a generar tanto que te separas de lo que en realidad le va a dar salida a ese pensamiento. Ujú. ¿Cuál es la solución? Ujú. Que es mucho de lo que yo hago para pararlo. Hay un ejercicio que me enseñó mi profesor de terapia de aceptación y compromiso, que le llaman, son técnicas de defusión. Ahorita si quieres entramos en ese tema. Donde empiezo a tener todos estos pensamientos catastróficos y yo mismo digo lo siguiente: "Ok, ya está prendida mi radio catastrófica. Déjame ver qué me va a decir". No trato de evitar el pensamiento de no pienses en esto, no pienses en esto, no piensa positivo, échale ganas. No, a ver, ¿qué me quiere decir este pensamiento? Y empiezo a escuchar lo que me dice mi radio catastrófica, que no voy a poder, que el proyecto se va a caer, que ya no voy a volver a grabar, que de nuevo valió madre. Digo, ok, ya lo escuché. ¿Para qué me sirve esto? Verga, para nada. Apaga la radio.
¿Qué necesitamos hacer? Y cuando yo digo la acción apaga la radio, me permite de cierta manera parar en seco estos pensamientos y decir, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Digo, no, bueno, esto un poquito una pregunta. Este tipo de preguntas no te puede funcionar también al punto como que las partes negativas para también saber qué puede salir de errores y a prevenirlos. Sí, es que ese Digo, es lo que te decía de la función de la rumia. O sea, la rumia aparece o sea, en exceso, pues sí. de un punto muy saludable, Ujú. buscar resolución al problema. El problema se hace problema No te casé. cuando exactamente no lo llevas a la acción, le llaman activación, ay, olviden eso, se me fue el nombre. Se me fue el nombre, activación pasiva, no, se me fue el nombre. Acción pasiva, así le llaman, donde tú haces como que haces, pero no haces. Okey. Porque estás pensando qué hacer, pero no lo llevas a la acción. Entonces empiezan a generar un chingo de escenarios, un chingo de escenarios, un chingo de escenarios, un chingo de escenarios, buscando solucionar el problema. Ujú. Y de cierta manera, la falsa sensación de control que te da pensar en todos los escenarios se pierde por completo y entonces empiezas a sentir esa pesadez, esa ansiedad, empiezas a pensar en el futuro, empiezas a pensar no solamente en el futuro de decir me va a ir bien, Ujú. sino, güey, no he encontrado la salida a este problema tan grande. Pues, Y ambos panoramas son malos, ¿no? Tanto el bueno como el malo. no tanto. Porque si no te llega el bueno, también es que chin, no llegó. Digo, de alguna forma el malo ya estás como que percibiendo, por decirte, un negocio. Vamos a lo básico, no, pues no salió, ¿no? Pero Ajá. estás concentrándote que va a salir, va a salir, va a salir, pero no sale. Es que ahí tiene que ver mucho con la manera en que lo planteas. ¿A qué me refiero con lo planteas? Si tú vas y dices, ¿sabes qué? Hay probabilidades de que salga, como hay Okey. probabilidades de que no salga. No salió, pues ya sabía que Objetivo. había probabilidades de que no saliera. Ujú. Sí salió, yo sabía que había probabilidades de que saliera. Ahí con tema de Por eso, los probabilidades, extremismos, de demasiado no y demasiado sí. exactamente, cuando dices que no me va a salir, no me va a salir, no me va a salir. ¿Ves? Te dije, Ujú. no me iba a salir. Entonces ya no lo vuelvo a intentar. Siempre que para que lo hice ya sabía que no iba a funcionar, bla, bla, bla. Entender que el tema del pensamiento intrusivo, la rumia no es mala per se, sino en qué función te está sirviendo. Por ejemplo, yo ahorita a los pensamientos intrusivos catastróficos que tengo, les encontré una salida funcional. ¿Cuál es mi salida funcional? Aparte de prender la radio catastrófica y escuchar lo que me estoy diciendo yo mismo como una radio, no como un discurso mío y como algo que yo crea, me permite también saber que me encuentro en un problema y ese problema necesita solución. Y empiezo a escribir, cómo, estructuro un plan y a partir de ese plan lo pongo en acción. Te lo planteas como una salida, pues, pero la mayoría lo también creo que platicamos la vez pasada, de que llega la noche cuando ya tienes y quieres dormir y empiezas a pensar todos los panoramas. Entonces ahí Exactamente. ya, pues, ya valió. Estás Sí, pensando toda una noche donde, y es muy valió, común, no ¿eh? hice esto, no hice el otro, ves Exactamente. Y, vueltas y y- vueltas y y es vueltas. muy común ¿sabes por qué esos pensamientos aparecen en la noche? Porque no tienes nada más en la cabeza, tal vez, no sé. Porque es el único momento que tienes para ti. Vivimos en una sociedad donde todo el tiempo estamos corriendo, donde siempre la urgencia aprecia, no, apremia, Ya. donde la urgencia todo el tiempo está de que tienes que hacer, todo el tiempo estás distraído, llegas a la cama y tienes ese momento contigo Sí, y el silencio para ti, empiezan pues. los pinches pensamientos. Y son pensamientos que te generan sensaciones desagradables, que te hacen querer alejarte de esos pensamientos. Y al alejarte de esos pensamientos, hace una acción paradójica de que nunca se van. No pienses en eso, no pienses en eso, no Ujú. pienses en eso, no pienses en eso. Voy a hacer un ejercicio contigo. Quiero, Lalo, que no pienses en un elefante rosa. No pienses en un elefante rosa. No pienses en un elefante rosa, Lalo. ¿Por qué estás pensando en un elefante rosa? Porque lo estás metiendo de alguna forma en la plática, aunque no quiera, tengo la plática aquí, lo Va a estamos escuchando. aparecer el elefante. Aunque tú digas, no, dejé de pensar en el elefante rosa, ¿cómo lo hiciste? Para que dejes de pensar en el elefante rosa, tienes que tener una referencia de qué es un elefante rosa para dejar de pensar en él. Yo me fui con Dumbo. Es inherente pensar en un elefante rosa y no lo puedes evitar. Ujú. Aquí lo más saludable que puedes hacer es ver qué está pasando en esos pensamientos y qué me quieren decir. Hay una característica muy peculiar de los pensamientos que no te dejan descansar en la noche, que normalmente siempre están inducidos hacia la culpa, lo que no hiciste, lo que Ujú. debiste haber hecho,
o por qué hiciste lo que hiciste, Por la o por mejora, qué pues, a la que dijiste también. lo que hiciste. Ujú. Un poco tanto la mejora no, sino más bien en la Pues, le pones como pude haber hecho autoexigencia. mejor esto, pude haber hecho mejor esta forma. O no Ajá. tanto bueno, sí, el no hice esto, no hice el otro, bla, bla, bla. Exactamente, sino también podría ser un poquito más de, creo que porque ahorita en el tema de la mujer es, necesito hacer tal, tal, tal cosa, okey, lo hago mañana. Ahí se Ajá. para, porque ya hiciste un plan. Acá no es, ¿por qué no hiciste esto? Ujú. ¿Por qué no juntaste esto? Te dije que lo hicieras. Tiende mucho a hacerse a ceñirse hacia la culpa, y esa culpa, honestamente, se siente horrible, y entonces por eso no duermes. Pero, ¿qué crees? Al día siguiente te levantas, intentas hacer todo lo que dijiste en la noche y por lo cual te sentiste culpable, pero no descansaste. No, ni lo haces tampoco. Exactamente. Dices: "Ah, mañana sí", mañana tampoco se pudo. Ahora Ajá. X o Y. Y Dices: hay "Ay, otros 2 días ya valió". Bueno, mañana, y otra vez mañana no llega. Y bueno, mañana, y exactamente, así te la llevas. exactamente. ¿Por qué? Porque de cierta manera estás en un círculo que no es nada agradable para ti y que no puedes escapar de tus pensamientos. Ujú. Pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Darle el lugar que le corresponde a ese pensamiento. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a ese pensamiento? Un pensamiento. No es un hecho. No te define un pensamiento. Te da una guía. Porque ahorita estamos hablando de puro pensamiento desagradable, Ujú. pero inherentemente nosotros tenemos pensamientos agradables. Ujú. El día de mañana va a ser mejor. Mi esposa, mi esposo me ama. Tengo a mis hijos. Yo puedo con el trabajo. ¿Sabes qué? Me dieron un aumento en el trabajo. Está mejor el proyecto. Creo que estoy yendo bien. Creo que lo estoy haciendo bien. Son igual pensamientos. Sin embargo, esos pensamientos no se les pone la atención necesaria por un simple hecho, el Ahí contexto mexicano, no puede ser también, perdón, te lo voy a cambiar rápido. ¿no? Esa cuestión también como de comienzas a adelantarse a lo que va a seguir. Bueno, va a ser positivo porque el sábado me voy a ir de viaje, pero tienes desde el lunes, ¿no? Entonces agarras del lunes al viernes, estás todo como que con la negatividad o movimientos. Y bueno, pero te liberas el sábado, pero nomás es como de un día. No sé si me voy a entender. No. Como por decirte, sí, sí, sí. Y yo tuve muchos pensamientos intrusivos con los truenos que salieron. Exacto. De por decirte, ¿sabes qué? Lo que dice ahorita, tengo que hacer esto mañana, tengo que hacer lo otro, pero como para tratar de liberarte esos pensamientos, dices, bueno, el sábado voy a salir, ahí me desestreso, ¿no? Como que Ah, adelantas queriendo okey. sacar de un día que todavía falta mucho para eso. Ajá, y dejas de hacer las cosas que te Exacto. propusiste al día siguiente Ujú, por llegar al sábado, y el ujú. sábado Por sientes culpa apurar la por semana para llegar ahí. exactamente. A lo que iba con el tema de los diferentes pensamientos o del contexto mexicano es el siguiente, por ejemplo, el que ahorita dices, esos pensamientos intrusivos no aparecieron ahí de la nada, hay que entender eso. Fueron el contexto mexicano tuvo mucho que ver, el contexto mexicano tiende mucho a la culpa, incluso podría decir que el contexto latinoamericano tiende mucho a culpabilizar más que a solucionar. Fue tu culpa, por esto pasó esto. ¿Ves? Te dije que te ibas a caer. No te Ujú. subas ahí. Todo ese tipo de ideas se Típica. internalizan en el pequeño conforme va creciendo. Okey. Un ejemplo que le ponía la otra vez a un consultante es como contar. ¿Cómo aprendiste a contar? Primero, te enseñaron con los dedos. Uno, 2, 3, 4, 5. Después te enseñaron con símbolos. Uno, dos, Ujú. 3, 4, 5. Después, ¿qué pasó? Lo empezaste a internalizar. ¿Cómo? Pensando. Uno, 2, ya sin necesidad de las manos. Después, ¿qué pasó? Ya ni siquiera lo tenías que enunciar con la boca. Ya lo tienes acá. Qué grabado. Y luego empezaste a hacer, operaciones complicadas, sumas, restas, divisiones, primero en papel, después ya las puedes hacer 2 más 2 son 4 sin necesidad de tener un contexto. Es lo mismo con el tipo de pensamientos intrusivos. Okey. Lo escuchaste de alguna parte, no tal cual de, mi papá, o mi mamá, o mi tío, o mi tía me decían exactamente la frase. No, entender que también hay una modificación por la interrelación de organismos. Pero de cierta manera, el hecho de que tu madre o tu padre, que fueron figuras cuidadoras y figuras primordiales en tu desarrollo, que te hayan dicho en algún momento, no puedes, puede ser que interiorices ese pensamiento y que ya cada cosa, cada reto que te enfrentes todos los días digas: "No puedo, no puedo, no puedo". Pues yo creo que no nomás de la familia, ¿no? Sino cualquier persona que veas como, ¿cómo se puede decir?
como referente en tu vida, como Sí, que lo puede ser quieras un seguir. amigo, puede ser Sí, eso incluso un vecino, siempre y cuando, de cierta manera, la teoría dice que para que se logre esta asociación tiene que haber una sensación emocional intensa de por medio, para que se quede como la marca, como que, por ejemplo, lo dicen mucho en el trauma. En el trauma, el evento traumático se enlaza con ciertos elementos del ambiente. La persona que sufre un accidente se queda con el olor de las bolsas de aire. Y cada okey, vez que está de cierta manera en un ambiente fuera de un accidente y huele de acuerdo. ese mismo aroma, dispara el recuerdo. Eso dice la teoría, ¿va? Pero lo que iba con todo esto es de que como existen pensamientos, intrusivos de manera, desagradable o negativa, también está su contraparte, donde tenemos pensamientos que no le prestamos tanta atención. Y aquí ya lo había puesto en otro podcast, pero lo vamos a hablar aquí contigo para que más o menos, porque yo sé que no ves mi contenido, pero nomás vienes. Lo que importa. Este, tenemos en nuestro cerebro de cierta manera está configurado para prestarle atención a ciertos estímulos. Uno de ellos es el sistema reticulador ascendente. Cuando nosotros de cierta manera nos contamos solamente narrativas negativas, narrativas desagradables, de cierta manera tu cuerpo va a buscar validar ese pensamiento. ¿Cómo lo va a validar? Buscando situaciones negativas en el contexto. Por ejemplo, cuando todo va bien, cuando tuviste una buena semana, cuando tuviste un buen mes, cuando cerraste de manera adecuada tu negocio y resultó que el tema económico no resultó un problema en ese mes, la estás pasando bien, pero inherentemente viene un pensamiento intrusivo. ¿Qué pensamiento intrusivo es? ¿De dónde chingados va a llegar el madrazo? ¿De dónde va a llegar? Y de cierta Estás tan manera, cómodo que a veces dices: "Puta, a ver qué me va a llegar ahorita", ¿no? exactamente. Y activas este sistema reticulador que te Y al digo. revés no creo que funcione. ¿Mande? Al revés no creo que funcione. Sí funciona. Ahí te va. Fíjate, de cierta manera, problemas hay siempre. Ujú. Problemas siempre va a haber. Pero muchas veces, si tú vienes esperando un chingadazo, llega ese chingadazo, ese problema que estadísticamente va a llegar, probabilísticamente va a llegar, no puedes hacer tú nada como ser humano para evitar que un problema llegue a tu contexto o a tu entorno, ¿vale? Pero si llega y tú traes esa sensación, ese pensamiento intrusivo de que algo iba a llegar, vas a decir, es eso. Eso va a ser lo que me va a echar para abajo todo mi trabajo del mes pasado. Ya sabía. Y se siente, por lo menos yo lo siento como un pesadez enorme en mi cuerpo, cómo se siente en el pecho, como de puta madre, esa pinche frustración. Eso es una parte. Otra parte es entender que los problemas son parte de nuestra vida diaria y que tenemos la capacidad, y si no tenemos la capacidad, podemos encontrar el recurso para resolver el problema dentro de nuestras herramientas. Ujú. ¿Cómo? Es normal que pasen problemas en un negocio, es normal que pasen problemas en un trabajo. ¿Qué es lo que vamos a solucionar? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ok, un cliente no pagó. ¿Qué no pagó? Ok, se perdió mercancía. ¿Qué mercancía se perdió? ¿Qué podemos hacer para evitar que esto se vuelva más grande? De cierta manera, eso te da una sensación de control más real que en la anterior, porque en la anterior, incluso antes de entrar en contacto con la solución del problema, ya tengo una tensión horrible sobre mi cuerpo y ya No, es siento que ya que estás valió esperando el verga. problema si quieres solucionar algo que no está todavía. Fíjate que muchos de mis consultantes lo ponen como, es que lloro antes de que me peguen. Exacto. ¿Por qué? Porque te empiezas, esa frase es de Leslie, dice, Ujú. me empiezo a hacer muchas puñetas mentales. Y sí es cierto. Sí, ¿Por qué? Porque es como muy güey, ya valió madre, esto ya se fue al carajo, ya chingó a su madre, ¿qué voy a hacer si esto que me ha costado tanto trabajo? sí, Cuando no. en realidad cuando llega el evento tal cual que no puedes evitar, porque también es otra cosa, los pensamientos intrusivos te hacen evitar el evento que te generó el pensamiento intrusivo. Ujú. Entonces nunca hay manera de comprobar que lo que tú estás pensando es real. Cuando no hay otra pinche manera, o cuando tú conscientemente decides confrontar la situación, es cuando el pensamiento intrusivo se va. ¿Por qué? Porque resulta que cuando entras en contacto con el evento real, no resultó ni como te lo pensabas. Sí, por eso es más fácil ponerse el negativo que el positivo, pues, porque realmente el positivo, aunque te llegue, no te va a gustar, porque pensaste ya otra forma de cómo iba a llegar. No es que sea más fácil, sino que está más condicionado en el contexto mexicano. Porque incluso ponte a pensar, y que viene mucho incluso, pues mira, mes de la revolución.
El mes de la hablando del mes de la revolución, se nos ha vendido, pues no tiene nada que ver con la revolución, tenía que ver con la conquista. Yo y mis pendejadas. Se nos ha vendido un rol de esclavo, de ser una persona sobajada desde la conquista para acá. Sí. Y ese tipo de rol de venir desde los 1800 y tantos, nos ha generado a nosotros una sensación de que lo que nos pasa es por nuestra culpa. Y al día de hoy, en el contexto mexicano, aún sigue existiendo. No, pues la Por frase de lo que tienes es porque lo que te mereces, ¿no? Dicen. Ajá, y no necesariamente. El sistema es muy injusto. Ahorita, por ejemplo, tenemos el tema de Tenoch, de Wakanda Forever. Ah, okey, ya. Y él lo dice, a ver, no, esto de leche, el veganismo es una pendejada. Y sí es cierto, porque hay muchas situaciones que tú tienes que llegar aventando y mentando madres para entrar, güey. Porque el sistema funciona para el sistema. Y si al sistema mexicano le sirve de cierta manera todavía que haya personas creyéndose sus pensamientos intrusivos de que no pueden, se va a quedar así. No, el problema es que también demasiadamente estamos con una población tan pobre, pues, que también les ¿Una qué, inculcan perdón? pobre, cuestión mental también. Yo lo moví de esa forma porque desde chicos, desde las mismas familias te dicen: "Tú nomás puedes llegar hasta aquí". O sea, solito ya le están metiendo el pie de hasta aquí vas a llegar, y van creciendo, creciendo, que hasta ahí llegan. Ni siquiera buscan la forma de poder llegar un poquito más. Cierto. O buscar esa forma de: "Oye, pues no, quiero más". Pero también digo, también dices, hay ciertas situaciones que te estorban y si realmente no te dejan crecer Es que también, es a pues, lo que iba. porque es, No, ah, el un tema de poco los de todo. pensamientos intrusivos no son totalmente tu culpa, no son totalmente tu responsabilidad. Desprenden de un contexto. ¿Por qué? Porque sí es cierto, podemos tenerle a pensamiento intrusivo de que no podemos. Y el hecho de decir, güey, pues piensa que sí puedes y vas a poder, también es caer en una Sí, 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 negligencia. Por ¿cómo se llama? Pide te dará, no, no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque de cierta manera el sistema está configurado por personas que les interesa que sigas pensando así. Y el Exactamente. hecho, aquí también lo he dicho mucho, el hecho de que tener las bombas de verdades de ya no pienses así, no funciona. ¿Por qué? Porque has pensado, los pensamientos intrusivos no es de que el día de hoy los tuviste y ya. Ujú. Los pensamientos intrusivos llevan años. Y pensar que una conducta que lleva Pues, se tantos van se años va van a pasando, realmente son desaparecer. los de otros, también. Cierto, pero llevas tanto tiempo diciéndotelo que te lo creíste. Sí, Y al decir que te lo creíste, por ejemplo, también otra cosa que me toca mucho, no desmentir, pero sí de cierta manera suavizar, es, por ejemplo, es que me la compré. No, tú no te compraste nada. No fue como que dije: "Sí, güey, este pensamiento se siente bien agradable y yo voy a pagar para tenerlo". Sí, está chido pensar que no puedo. No, el tema es que te viste expuesto tantas veces y sistemáticamente durante tu crecimiento a la palabra no puedo. Ves, te dije que no ibas a poder. Ves, tú siempre haces las cosas mal. Contexto familiar, contexto educativo, y contexto laboral. laboral, contexto social, donde es muy sencillo de, ¿ves? Es tan fácil, güey. Tan fácil que es hacer esto. Tan fácil que es hacer lo otro. No, señores, no es. Para ti probablemente te sea sencillo, pero eso de sencillo no quiere decir que no te lleve tu mérito. Te costó trabajo, pero ese trabajo tal vez me cueste más a mí. Sí, Y por el hecho de que a ti te haya costado menos trabajo, no invalida que a mí me haga sentir de otra manera. Es mucho que tiene que ver con el tema contextual, sí, que si a partir de esta situación que alcanzas a notar estos pensamientos intrusivos, decides hacer algo, ahí tú ya estás tomando las riendas sobre esas situaciones y estás tomando la responsabilidad que te toca, entendiendo que muchas veces cambiar el contexto es muy difícil. sí. Y una de dos, o te sales o cambias la relación que tienes en el contexto atacando sistemáticamente esos pensamientos intrusivos. De todo modos, yo creo que hay un punto, bueno, por ejemplo, aquí en Dime. México nada más, yo me voy, donde realmente aunque tú quieras o le busques, realmente no sales. Por X o Y o por externos, siempre va a estar ahí la pausa o la pared, pues, no por tu culpa, Cierto. no por tu Es falta de esfuerzo. Yo te puedo compartir que muchas veces me es muy frustrante el hecho de que tengamos una sesión con una persona que vive en un sistema familiar agresivo y que salgan con ánimos y motivación a poder intentar algo nuevo y que me los echen para abajo. ¿En qué sentido? Ya vas a empezar con tus pendejadas. Ya ahí están mamadas de la psicología. Eso no sirve.
Para una persona que ha sido expuesta sistemáticamente a discursos invalidantes, es más fácil tumbar el nuevo trabajo y recurrir a conductas anteriores, que es la invalidación. Invalidar mi trabajo. ¿Cómo? ¿Por qué? Por mi contexto. ¿Va? Sí, sí, sí. No, pues sí son cambios muy drásticos, pues están ambas partes, ¿no? Tanto lo muy negativo como lo muy positivo, pues ambas realmente tienen su pro y contra, ¿no? Sí. Pues de alguna forma, es que yo lo pienso, es eso, más aparte el entorno, ¿no? No, el entorno Porque tiene aunque seas mucho que muy ver. positivo para hacer las cosas, si el entorno no te deja, pues no vas a salir de ahí, por más ganas que le eches, la Porque, verdad. por ejemplo, estás trabajando en un lugar donde es muy nocivo para ti, te tratan de la verga y tú llegas, no, güey, no me voy a sentir así, hoy me voy a sentir positivo. Inherentemente va a haber cosas agresivas en el contexto que te haga sentir No, y me ha desagradable. tocado mucho con conocidos de que, pues, tengo hasta limitado, o me están mete y mete el pie para quererme sacar, y tú por no querer darles el gusto, ahí estás, nada más. Y realmente no, ni siquiera quieres estar ahí, nomás por no darles la razón a la gente que se está metiendo el pie, que va a tener volvemos a lo mismo. Sigues perdiendo, nomás por comprobar o demostrar algo que no tienes que demostrar a nadie. Ahí es importante porque entonces, porque sigue. Ya se echó la silla. Verga, güey. Ah, bueno. Bueno, se acabó aquí el rollo. Nos vemos en el siguiente episodio. Tengo que pagar una silla. Pues ya aprovechando esta que ya me generó pensamientos intrusivos, ¿qué te llevas de esta sesión? Que te va a venir, que te viene un gasto. No, que es un tema muy complicado. Creo que hasta se puede expandir muchísimo más. Más aquí en México, por ejemplo, yo realmente con lo que dijiste de Tenoch, yo empecé a ver, yo creo que esto hace 3 4 años, con la cuestión del racismo con la piel. Realmente yo no sentí eso aquí en México, ¿sabes? ¿Qué? El racismo que existe aquí. No mames. No, realmente yo No no lo mames. percibía o no lo Es que veía también tanto, seamos ¿sabes? honestos, venimos desde nuestro privilegio de que nos tocó ser blancos. Ah, En que incluso dentro de ese mismo privilegio, por ejemplo, Ana, una compañera que yo tengo, por ejemplo, aquí en Guadalajara, güey, somos súper clasistas. sí. Machín, güey. Ana vive en Santana, No, y Tepetitlán. digo, me lo voy por el tema de que yo, pues, sí tengo amigos así que son más morenitos, Te pero escucho. realmente yo me voy con el tema de, pues, mexicano, pues, se la pasa con el chiste, el cotorreo y la carreta, ¿no? Pero realmente no, nunca me tocó vivir a mí cercano como que el racismo en Ah, una parte, sí. no sé, yo nunca lo vi. Empecé a ver como que redes, dije, a ver, me puse a ver más, dije, cabrón, sí está muy fuerte aquí la situación en eso. Ahí me, Obviamente sí, lo de las zonas, indígenas, obviamente sí sabía, o sea, sí está lógico que hay mucho racismo hacia esa gente, porque por basura que es, pero realmente por el tono de piel, yo realmente no lo vi mucho, a mi alrededor nunca, ahí me tocó que no ni nos con mis dejaran. amistades. Entonces, por eso realmente yo no lo veía tanto. Ya con las redes empecé a ver más, dije: "Cabrón, no, sí está muy feo este No, pedo". a mí sí me tocó que no me dejaran entrar a antros Yo porque llevaba a la niña fea para el sí es cadenero. típico aquí, Y es como de, típico. güey, o sea, no mames, nomás venimos y una vez esa vez sí me sentí muy mal con ella porque era su cumpleaños, güey. No, fíjate por eso, Era su por cumpleaños y el tenía color, por el reservación y peso, todo. Es como de, son güey, no mames, cabrón. O sea, ¿qué te está pasando, güey? No, es que no me lo permiten, no nos dejan entrar. Como de, no, suena bien sincronado, no, es un suena problema sistémico. O sea, el tema del no, también los aparte o pensamientos sea, bueno, intrusivos. voy a hacer un racista el comentario, pero me viene a decir prieto el que está más prieto que yo todavía en el cadenero, ¿no? Es como de, vienes a hablarme de colores cuando estamos igual, Pues ¿sabes? no, pero muchas veces, por ejemplo, el machismo No, me refiero a vato con vato, o sea, la cuestión de, No, no, a lo que iba con el tema del machismo es de que está tan interiorizado en nosotros que no nos damos cuenta cuando lo usamos. El sí, clasismo es sí lo puede ser. mismo. Porque, por ejemplo, Yo siento lo que te decía una, ahorita por la cuestión del mexicano, que es como demasiado bromista. Yo creo que hay un punto donde no percibimos o separamos la broma, que sabemos mucho, a la cuestión de la ofensa, pues, sí, ¿sabes? eso Por sí, la cuestión del mexicano, el concepto es muy carreta, el mexicano es muy bromista, sí. pero realmente no le estamos realmente de si te está ofendiendo o no te está ofendiendo el chiste, ¿sabes? Pero bueno, ahorita nos dejamos a que tengo que ver qué voy a hacer con esto. Chingada madre. Nos Ay. vemos en el siguiente episodio.